Hola, mi nombre es Logan Carter. Tengo 33 años y he soportado suficientes días abrasadores bajo el sol y lluvias heladas como para saber que la vida nunca es fácil. Nací y crecí en Bozeman, Montana, donde los campos interminables de pasto se extienden bajo un cielo azul inmenso y el viento arrastra el aroma de la tierra y de los recuerdos de la infancia, pero dejé mi pueblo a los 18 años, no por desprecio, sino porque quería valerme por mí mismo, demostrar que no necesitaba depender de nadie. Siempre he amado las máquinas, esa manera en que los sistemas complejos cobran vida cuando todo encaja a la perfección. Por eso me convertí en mecánico automotriz. No es un trabajo glamuroso, pero para mí lo es todo. Ahora vivo en Fort Collins, Colorado, en un pequeño departamento alquilado en el segundo piso de un viejo edificio de ladrillo rojo en las afueras de la ciudad. El lugar no tiene nada especial: pisos de madera que crujen, ventanas que dan a una calle tranquila salpicada de arces envejecidos y una cocina diminuta que siempre huele, ligeramente, al curry que prepara mi esposa. En el patio trasero hay un pequeño garaje, mi refugio, donde paso las noches arreglando autos, rodeado del olor a aceite y del ronroneo de los motores. El trabajo es agotador, pero cada vez que abro un cofre y escucho el motor encenderse con suavidad, siento que una carga se levanta de mis hombros. Esa es mi única verdadera fuente de orgullo. La sensación de tener bajo control, aunque sea, una pequeña parte de la vida. Mi familia está compuesta por 3 personas: Grace, Sophie y yo. Grace tiene 31 años y es la mujer más fuerte que conozco, aunque ella jamás lo admitiría. Trabaja en un restaurante de comida rápida en el centro, soportando turnos eternos por un salario que apenas alcanza para soñar. Aún así, mantiene el departamento ordenado y cálido. Cada noche, cuando vuelvo agotado y con olor a grasa de motor, ella coloca frente a mí un plato humeante de curry, sonríe suavemente y pregunta: ¿pasó algo interesante hoy, amor? Ella sabe que la respuesta casi siempre será un movimiento cansado de cabeza, pero pregunta igual, como si quisiera recordarme que, sin importar cuán duro sea el mundo allá afuera, siempre tengo un lugar al que volver. Sophie, nuestra hija de 6 años, es la luz de mi vida. Tiene unos ojos grandes y brillantes y una sonrisa que derrite cualquier tristeza, pero su pequeño corazón no es fuerte. Sophie nació con una enfermedad cardíaca congénita. A los 4 años fue sometida a una cirugía mayor y pensamos que todo estaría bien. Todavía recuerdo ese día, sentado afuera del quirófano, sujetando la mano de Grace. Ninguno de los dos hablaba, solo rezábamos. Cuando el doctor salió y dijo que Sophie había sobrevivido a la operación, me derrumbé llorando como un niño. Pero aún necesita revisiones constantes y medicación diaria. Cada vez que la veo cansarse, siento que algo dentro de mí se contrae. Desde el diagnóstico de Sophie, la vida nunca volvió a ser fácil para nosotros. Una tarde de otoño, bajo el cielo gris de Fort Collins, llevamos a Sophie a un chequeo rutinario. La sala olía a desinfectante y el aire estaba frío. El rostro del doctor me heló la sangre. Dijo que la válvula del corazón de Sophie se estaba debilitando. Si no se realizaba otra cirugía en los próximos 3 meses, podría no sobrevivir. A su lado, la coordinadora financiera habló con voz suave. El costo estimado ronda los $70,000. 70,000, ese número me atravesó como un cuchillo. Grace, a mi lado, apretó la mano de Sophie con tanta fuerza que se le puso blanca. Intenté mantener la voz firme al hacer algunas preguntas, pero mi mente estaba en blanco. $70,000, una cifra que jamás habíamos visto. El camino de regreso a casa fue un silencio sepulcral. Sophie dormía en el asiento trasero mientras Grace miraba por la ventana con los ojos enrojecidos. Le tomé la mano y le dije: encontraremos la forma, te lo prometo. Pero por dentro sabía que esa promesa era tan frágil como la neblina del amanecer. El peso me aplastaba, y por primera vez me sentí pequeño, impotente frente al destino. Esa noche no pude dormir. Me quedé en el garaje, mirando las herramientas inmóviles bajo la luz blanca del fluorescente. El viento silbaba entre las rendijas de la puerta, trayendo el frío mordaz del invierno que se acercaba. Pensé en Sophie, en su sonrisa, en cómo me llama papá cuando entro por la puerta. Pensé en Grace, en aquella noche que se quedó despierta cosiéndome la ropa, en cómo siempre intentaba ser fuerte por los 3, y pensé en los $70,000, una muralla gigantesca que se interponía entre nosotros y el futuro. Empecé a buscar desesperadamente cualquier manera de ganar dinero. Tomé un segundo trabajo nocturno en otro taller a unos 16 kilómetros de casa. De día trabajaba en mi garaje,
sudando bajo las luces, con las manos manchadas de aceite. De noche manejaba mi vieja camioneta hasta el nuevo taller, donde el olor a gasolina y el sonido de los compresores llenaban la oscuridad helada. El trabajo allí era más duro, casi todo eran camiones grandes, pero el pago era un poco mejor. Me repetía que si aguantaba un poco más, tendría una oportunidad. Los primeros días logré resistir, pero pronto mi cuerpo empezó a protestar. Las manos, endurecidas por los años, se agrietaron y sangraban al girar cada tornillo. Las articulaciones me dolían como si se deshicieran, los ojos me ardían de sueño y la espalda me punzaba como si cargara una piedra, pero no me detenía. Cada dólar que ganaba era una gota de medicina para el frágil corazón de Sophie, me decía. Solo un turno más, un día más, y estaré más cerca de conseguirlo. Mientras yo me hundía en el trabajo, Grace se fue apagando. Ya no era la mujer que sonreía con un plato de curry entre las manos. Empezó a perder el sueño. Sus ojos se hundieron bajo ojeras oscuras, su cabello se enredaba por el descuido. A menudo la encontraba sentada en la cocina, bajo la luz amarillenta, mirando una pila de facturas sobre la mesa. Esos papeles parecían cuchillos que cortaban lo poco que quedaba de esperanza. «¿Qué vamos a hacer, Logan?», me preguntaba con voz temblorosa. Y yo solo podía tomarle la mano y repetir, «Voy a encontrar una solución». La verdad era que no tenía ningún plan, solo desesperación y una fe frágil de que algo debía funcionar. Con el tiempo, Grace se hundió en el miedo. Cada vez que Sophie tosía, por leve que fuera, ella se daba la vuelta con los hombros sacudidos. Sabía que lloraba, pero no quería que yo la viera. Comenzó a culparme sin palabras. Si ganaras más, si trabajases más duro, tal vez Sophie no tendría que sufrir así, decían sus ojos. Las cenas se volvieron silenciosas, llenas solo del tintinear de las cucharas y de la charla inocente de Sophie. Entre Grace y yo se levantó un muro invisible que crecía día a día. Quería abrazarla, decirle que yo también tenía miedo, que también me dolía, pero no podía, tenía que ser fuerte, porque si yo caía, nuestra familia se derrumbaría. Seguí intentándolo. Cada mañana besaba la frente de Sophie antes de irme al trabajo, mirándola dormir en su pequeña cama, abrazada a su osito rojo. «Voy a volver temprano, Angelito», susurraba, aunque sabía que no regresaría antes de medianoche. Creía que si trabajaba más, si no me rendía, todo estaría bien, pero Grace dejó de creerlo. Veía a Sophie cada día más débil, los labios pálidos, la respiración corta, y su mirada se vaciaba, como si toda esperanza se hubiera desvanecido. Quise gritarle que estaba haciendo todo lo posible, pero no pude. Solo bajé la cabeza, seguí girando llaves inglesas y arreglando motores para ahogar el dolor de mi corazón. Hasta que una noche todo se vino abajo. Una lluvia torrencial azotaba Fort Collins, golpeando las ventanas como si quisiera entrar al departamento. Sophie jugaba con sus crayones cuando, de pronto, se llevó las manos al pecho. «Papá, me duele», susurró, su rostro pálido. El corazón se me detuvo. La levanté en brazos y corrí hacia el auto, con la lluvia azotándome la cara. Grace se quedó en la puerta, con las manos cubriéndose el rostro, pero no me siguió. «Yo la llevo, quédate aquí», le grité, sin pensar, solo sabía que tenía que llevarla al hospital. El camino pareció eterno, la lluvia golpeaba el parabrisas, las luces de la calle parpadeaban sobre mi rostro empapado en sudor y lágrimas. Sophie yacía en el asiento trasero, respirando con dificultad. «Aguanta, mi amor, papá está aquí», murmuraba, suplicando a Dios, a quien fuera, que no me la quitara. Los doctores la recibieron en urgencias. Yo me quedé en el pasillo, con las manos temblando, empapado, esperando. Los minutos pasaron como siglos. Pensaba solo en ella. No podía perderla. Finalmente, el doctor salió. Sophie estaba estable, pero debía quedarse en observación. Asentí, sintiendo que me arrancaban del borde del abismo. Pero cuando pregunté por los costos, el rostro del médico se ensombreció. «Haremos lo posible, pero debe preparar más fondos. La condición de Sophie no puede esperar». Regresé a casa cerca del amanecer. Las piernas me pesaban como plomo. La lluvia había cesado, pero el aire seguía helado. Abrí la puerta esperando ver a Grace esperándome con una taza de café caliente, como siempre, pero el apartamento estaba inquietantemente vacío. La luz del salón seguía encendida, pero no había nadie. El olor del curry recalentado flotaba en la cocina. Los platos seguían sobre la mesa. La llamé, pero solo me respondió el eco. Entonces la vi. Una carta sobre la mesa, escrita con su letra temblorosa. «Logan,
Lo siento. Ya no puedo más. Esta vida es demasiado pesada y no soy lo suficientemente fuerte. Te amo a ti y a Sophie, pero no puedo seguir. Perdóname. Me quedé allí, sosteniendo la carta, sintiendo como el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Las cosas de Grace habían desaparecido. Algunas camisas, sus zapatos favoritos, el bolso azul que Sophie había dibujado con crayones, se había ido, nos había dejado a Sophie y a mí solos, en medio del vacío. No lloré. No grité. Solo sentí un hueco inmenso, como si una parte de mí hubiera desaparecido con ella. Me culpé. Si fuera mejor, si ganara más, tal vez Grace no se habría marchado. Pero no tenía tiempo para lamentarme. Sophie seguía en el hospital y debía ser fuerte por ella. Conduje de vuelta y me senté junto a su cama. Cuando despertó, me miró con sus grandes ojos redondos. ¿Dónde está mamá, papá? Preguntó con voz débil, pero esperanzada. Fingí una sonrisa, aunque por dentro me rompía. Mamá tuvo que irse de viaje, cariño. Está trabajando para ayudarte. La mentira me ahogó, pero no podía decirle la verdad. Ella asintió y me tomó la mano. Sus dedos pequeños, fríos, me transmitieron calor. Desde ese día me convertí en padre y madre. Pedí permiso en el trabajo para cuidarla. Cada sonrisa suya me daba fuerza, pero sabía que esta batalla apenas comenzaba. Tenía que cargarlo todo, la responsabilidad, el amor y el dolor, y aunque intentaba ser fuerte, la sombra de los $70,000 me perseguía como un monstruo invisible. Trabajaba hasta el agotamiento. Mis manos sangraban, la espalda me ardía, pero el dinero que reunía era una gota en medio del desierto. Cada vez que miraba a Sophie, con sus ojitos cansados, sentía que el tiempo se escapaba. Necesitaba una salida. Un milagro, y sabía que ya no podía hacerlo solo. Después de 2 semanas de lucha, tomé una decisión que juré nunca tomar: volver a Denver y enfrentar a mis padres. Nunca imaginé que llegaría a rogarles. No. Después de todo lo que había pasado, pero por Sophie, tragué mi orgullo y me preparé para mirar al pasado. Dejé a Sophie en el hospital, bajo el cuidado de las enfermeras, le besé la frente y le dije: «Papá hará un viaje corto, angelito. Pórtate bien, ¿sí?» Ella asintió, abrazando su osito rojo, y esa débil sonrisa me rompió el alma. El viaje de Fort Collins a Denver se sintió eterno. Mi vieja camioneta traqueteaba con cada acelerón. Tan cansada como yo, los campos áridos y las montañas lejanas despertaban recuerdos de infancia, pero ninguno era feliz. Crecí en una familia rica, pero fría. Mis padres, Harold y Martha Carter, eran dueños de Carter Automotive Supply, una distribuidora de autopartes muy conocida en Colorado. Vivían para el dinero y el prestigio, y en su mundo yo siempre fui el hijo de sobra. Mi hermano menor, Jonathan, era su orgullo, el heredero del negocio familiar. Yo, Logan, era el testarudo que prefería engrasarse las manos con motores en lugar de aprender de números. Por eso me consideraban un fracaso. A los 18 años me fui de Bozeman, cortando todo lazo con ellos. Quería demostrar que podía sobrevivir sin su lástima ni sus comparaciones hirientes. Pero ahora, al volante, con los nudillos blancos de tanto apretar, me sentía más pequeño que nunca. No iba en busca de reconciliación ni de perdón. Solo iba por Sophie, la única razón que me hacía soportar enfrentar el pasado. La casa de mis padres en Denver seguía igual que en mis recuerdos, reluciente bajo el sol de invierno, una mansión blanca con ventanales altos, un jardín perfectamente cuidado y un portón de hierro brillante. Estacioné, respiré hondo y traté de calmar el temblor de mi pecho. Al entrar, los vi, Jonathan, riendo con mis padres junto a un Mercedes nuevo. Mi padre, Harold, le dio una palmada en el hombro, su voz rebosante de orgullo. «Ese auto impresionará a tus socios». «Bien hecho, Jonathan». Miré el coche. Al menos $150,000, más del doble de lo que necesitaba para salvar a Sophie. Mi corazón dolió, pero me quedé en silencio y me acerqué. Harold me miró, sus ojos mostrando sorpresa antes de tornarse fríos. Martha, mi madre, me dio un breve asentimiento, con los labios apretados. Jonathan evitaba mi mirada, incómodo. «Logan», dijo mi padre, con voz seca. «¿Qué haces aquí?» Sin saludo, sin abrazo. Me sentí un extraño en la casa donde crecí. Respiré hondo y fui directo al punto. «Sophie, mi hija,
Está muy enferma. Necesita una cirugía de corazón que cuesta $7,000. No tengo suficiente dinero. Estoy aquí para pedir su ayuda. Intenté mantener mi voz firme, pero cada palabra se sentía como un golpe a mi orgullo. Les conté sobre Sophie, su dolor, cómo me había agotado trabajando y aún así no alcanzaba la suma. Esperaba, aunque solo fuera un poco, que sintieran algo por su nieta. Pero Harold simplemente me observó, inmóvil. 70,000, dijo, como calculando márgenes de ganancia. Es mucho dinero, Logan. ¿Y para qué? ¿Una cirugía que quizá ni siquiera funcione? No invierto en cosas que no me den beneficio. Sus palabras golpearon como una bofetada. Marta negó con la cabeza y añadió, Logan, te criamos lo suficiente. Ahora debes encargarte de tu propia vida. Jonathan permaneció en silencio, mirando sus zapatos pulidos. Yo estaba paralizado, los puños apretados. Quise gritar, preguntar cómo podían darle la espalda a su nieta moribunda, pero no pude. Mi orgullo ya estaba hecho trizas, pero me negué a mostrarme débil. Solo asentí y dije en voz baja, gracias por su tiempo. Luego giré y salí de la casa iluminada. La lluvia comenzó a caer, gotas frías empapando mi chaqueta, mezclándose con el ardor en mi pecho. En el camino de regreso a Fort Collins, no lloré. Apreté el volante con fuerza, intentando no romperme. El rechazo de mi familia no era solo una negativa, era un recordatorio de que nunca hubo un vínculo real entre nosotros. Pensé en Sophie, en su sonrisa, y me dije que sin importar quién me diera la espalda, no me rendiría. Cuando llegué al hospital, estaba oscuro. Sophie dormía, su rostro pálido iluminado por la tenue luz de la habitación. Me senté junto a su cama, sosteniendo su mano, sintiendo el débil calor de sus pequeños dedos. El doctor entró, revisó unos monitores y dijo suavemente, «Está estable por ahora, pero necesitamos continuar el tratamiento». Me miró como queriendo decir algo más, pero se retiró en silencio. Minutos después, una mujer con uniforme azul entró con una carpeta, su voz suave pero distante. «Señor Carter, lo siento, pero no podemos continuar con el tratamiento si las facturas pendientes no se pagan. Necesitará conseguir más fondos si quiere que Sophie permanezca aquí». Sus palabras fueron el golpe final. Miré a Sophie, luego hacia la ventana, donde la lluvia caía sin cesar. Todas las puertas de esperanza se habían cerrado, y supe que estaba realmente solo. En los días siguientes, me lancé a una carrera desesperada. Mis padres me habían dado la espalda. Grace se había ido, y solo me quedaba a mí mismo. Toqué cada puerta posible, amigos, colegas, incluso personas a las que había ayudado en el pasado. Fui con Jaque, del taller, el único amigo que siempre se preocupaba sinceramente. «Jaque, necesito pedirte un préstamo», dije, con voz avergonzada. «¿Algo que puedas prestarme?» «Sophie necesita cirugía». Jaque me miró, lleno de pesar. «Logan, solo tengo unos cientos. Sabes que yo también estoy atrasado con el alquiler». Me entregó unos billetes arrugados, pero su expresión lo decía todo. Quería ayudarme, pero no podía. Seguí buscando ayuda en otros lugares. El dueño de la tienda donde Grace solía comprar, el vecino que nos traía galletas, incluso el gruñón jefe del turno nocturno del taller. Pero las respuestas eran siempre las mismas. «Lo siento mucho, Logan». O peor, evitaban mi mirada y murmuraban disculpas vagas. No los culpé. Todos tienen sus propias luchas, y $70,000 no es algo que se pueda prestar fácilmente. Empecé a vender cualquier cosa de valor. Mi vieja camioneta, mi fiel compañera en innumerables noches de lluvia, se vendió por $3,000, una gota en comparación con la deuda del hospital. Vendí mi anillo de bodas, último recuerdo de días felices con Grace. El dueño de la casa de empeño me dio $500 con lástima. Vendí el viejo televisor, el ruidoso refrigerador, todo lo que pudiera convertirse en efectivo. Pero sumaba muy poco. Los $70,000 se alzaban como una montaña insuperable, y yo solo era un escalador con manos ensangrentadas, incapaz de llegar a la cima.
El hospital comenzó a reducir la atención de Sophie. Su habitación privada fue cambiada por una compartida, llena del zumbido de máquinas y los gemidos de otros pacientes. Las enfermeras venían con menos frecuencia y sus medicamentos se redujeron para ahorrar costos. Me sentaba junto a su cama, observando el goteo del cuarto, sintiendo cómo el tiempo se escapaba entre mis dedos. Ella aún intentaba sonreír, aún sostenía mi mano, pero sus labios pálidos y respiración superficial me destrozaban el corazón. «Papá, ¿cuándo podré ir a casa?», preguntó Sophie, su voz clara pero frágil. Forcé una sonrisa, mis ojos ardiendo. «Pronto, mi ángel», respondí, aunque sabía que mentía. Volví al trabajo, ahorrando cada centavo de mi magro salario. Mi cuerpo se estaba deteriorando, ojos hundidos por el agotamiento, mareos que me obligaban a detenerme al borde de la carretera, pero no podía descansar. Comía sándwiches baratos, bebía café frío para mantenerme alerta y seguía girando llaves, reparando motores como si el trabajo fuera lo único que me mantenía en pie. Pero cada vez que regresaba al hospital, Sophie estaba un poco más débil. Hablaba menos, dibujaba menos y a veces solo se quedaba mirando la ventana con ojos lejanos. Una mañana de invierno temprano, el doctor me llamó a una sala privada. Evitó mi mirada y dijo en voz baja: «La condición de Sophie está empeorando. Queremos continuar el tratamiento, pero debe hablar con el departamento financiero». Pausó y añadió suavemente: «Lo siento, Carter». Al salir al pasillo, una trabajadora del hospital me esperaba, con una carpeta en las manos. Su voz era suave, casi temerosa de quebrarme. «Señor Carter, si no puede saldar el saldo pendiente, el hospital deberá suspender el tratamiento». Me quedé paralizado, sintiendo el mundo desplomarse sobre mí. Supliqué, con la voz quebrada: «Por favor, denme más tiempo. Encontraré la manera». Pero ella solo bajó la cabeza y susurró: «Lo siento. Solo estamos siguiendo la política». Al día siguiente, me informaron que Sophie sería trasladada a cuidados en casa. Supe que era una manera educada de decir que ya se rendían. La llevé del hospital, abrazándola con fuerza como si soltarla la hiciera desaparecer. La lluvia de Fort Collins era helada, las gotas golpeaban mi rostro y se mezclaban con mis lágrimas. Sophie me dio una débil sonrisa y susurró: «La lluvia suena como canciones, ¿verdad, papá?». Asentí, ahogando un sollozo. «Sí, mi amor, como canciones». De regreso al apartamento, acosté a Sophie en el viejo sofá donde solía dibujar coches rojos. La arropé con mantas, tratando de mantenerla caliente, pero sabía que estaba indefenso. Sin medicina, sin equipo médico, solo con amor y oraciones desesperadas. Me senté junto a ella, sosteniendo su mano, contándole las historias que tanto le gustaban, viajes lejanos que prometí hacer con ella cuando mejorara. Pero cada palabra se sentía como un cuchillo que me clavaba en el corazón. 2 semanas después, en una mañana helada, Sophie falleció. Yacía en mis brazos sobre ese viejo sofá, sus respiraciones haciéndose cada vez más débiles hasta detenerse. La sostuve fuertemente, sintiendo su pequeño cuerpo enfriarse en mis brazos. Afuera, la lluvia caía constante, fría e implacable, como los últimos latidos de mi corazón. No lloré en voz alta. Solo me senté en silencio, mirando su rostro mientras se desvanecía en un sueño eterno. Parecía en paz, como finalmente liberada del dolor. Pero yo sentí que moría con ella. No sé cuánto tiempo permanecí allí. Horas, quizá un día entero. La lluvia ahogaba todos los sonidos, pero en mi mente la risa de Sophie resonaba clara y lejana. Tomé uno de sus dibujos a mi lado, mis dedos temblorosos recorriendo los colores difuminados. «Lo siento, mi amor», susurré, con la voz quebrada. Lo intenté, pero no fui suficiente. Los días que siguieron fueron como vivir como un fantasma. El pequeño apartamento se sentía más frío que nunca, como si el calor de Sophie hubiera tomado el alma de este lugar conmigo. No encendí las luces ni cociné, solo me senté en silencio en el viejo sofá donde ella había fallecido. Cada rincón estaba lleno de recuerdos. Su osito rojo tirado en una esquina, sus dibujos pegados en el refrigerador, su risa resonando débilmente en mi mente.
Pero ella se había ido, y yo sentí que ya no era yo mismo. Organicé su funeral, aunque cada paso se sentía como caminar sobre espinas. No tenía dinero para nada grande, pero quería que se despidiera adecuadamente. En la funeraria, elegí un pequeño ataúd de roble, simple pero cálido. Pedí una inscripción: Sophie Carter, la lucecita de papá. Era lo único que podía hacer, una promesa final para que supiera que, aunque se fuera, siempre sería la luz de mi vida. Llamé a mis padres, mi voz temblando al informarles de la muerte de Sophie. El funeral será el sábado en el pequeño cementerio al este de Fort Collins, dije, esperando aunque fuera un poco que vinieran, que quisieran despedirse de su única nieta. Mi padre, Harold, solo murmuró por teléfono, su voz fría: veremos si podemos ir. Mi madre, Marta, no dijo nada, solo suspiró. Colgué, sintiendo otro puñal en el corazón. El día del funeral llegó y Fort Collins estaba envuelta en una mañana gris de invierno. Una ligera nieve cubría los árboles desnudos alrededor del cementerio. El viento cortaba los huesos. Me paré allí, con los puños apretados, viendo el pequeño ataúd de Sophie reposar sobre el suelo helado. Sin coronas lujosas, sin gran reunión familiar. Solo unos pocos vecinos y compañeros del taller que vinieron en silencio, dándome palmadas en el hombro. Jaque estaba a mi lado, sin decir nada, solo apoyando su mano para compartir el dolor. Asentí en agradecimiento, pero mis ojos estaban vacíos, como si mi alma se hubiera ido con Sophie. Miré alrededor, buscando a mis padres o incluso a Jonathan, pero nadie apareció. Les había llamado antes del funeral para asegurarme de que supieran. Lo intentaremos, pero no cuentes con ello, había dicho mi madre, su voz plana, como si la muerte de Sophie no mereciera su preocupación. No pregunté más, solo colgué, sintiéndome nuevamente golpeado. Pero no esperaba que el siguiente golpe doliera aún más. Después de la ceremonia, cuando todos se habían ido, me quedé junto a la tumba de Sophie, viendo cómo la nieve cubría lentamente la lápida. Coloqué su osito rojo sobre ella, el que siempre sostenía mientras esperaba que llegara a casa. El viento era helado, pero no quería irme. Esta era la última vez que podía estar con ella, la última vez que podía protegerla. Me arrodillé, tocando la lápida, y susurré: «Te amo, Sophie. Siempre te amaré». De camino a casa, saqué mi teléfono para agradecer a quienes habían asistido. Pero entonces apareció una notificación de una app que rara vez usaba. Era una publicación de Jonathan, mi hermano. Una foto familiar tomada en un lujoso resort en Aspen. Mis padres, Harold y Marta, junto a Jonathan y su esposa, los cuatro sonrientes junto a una chimenea acogedora, luces de Navidad brillando alrededor. El pie de foto de Jonathan decía: «Tiempo familiar precioso. Gracias, mamá y papá, por este viaje increíble». Me quedé paralizado en la acera, el teléfono resbalando sobre la nieve. Una ola de dolor me atravesó el pecho como si alguien me hubiera arrancado el corazón. No solo se habían negado a ayudar a Sophie o ignorado mis súplicas. Eligieron ir de vacaciones, riendo y sonriendo, mientras yo enterraba a mi hija. Mientras Sophie, su nieta, yacía bajo tierra fría. Este segundo golpe dolió más que el primero. No solo un rechazo, sino una completa negación de la existencia de Sophie, de la mía, del dolor que llevaba conmigo. Recogí el teléfono, manos temblorosas, y borré la notificación. No quería verla. No quería pensar en ellos nunca más. Pero la imagen se quedó pegada en mi mente, una herida que nunca sanaría. Conduje a casa, la mente en blanco. El apartamento me recibió con un silencio mortal. Ya no había risas de Sophie. Ya no había curry de Grace. Solo yo, solo, con un dolor tan pesado como el mundo sobre mis hombros. Esa noche me senté en el sofá donde Sophie había fallecido. Abrí una cerveza vieja del refrigerador, pero no pude beberla. Solo me senté, pensando en los días pasados, en cómo lo había intentado, luchado, pero aún así no pude mantener a Sophie conmigo. Pensé en mis padres, en Jonathan, en sus sonrisas en esa foto. Y me pregunté por qué.
¿Por qué podían darme la espalda tan fácilmente a mí y a Sophie? No lloré, no porque fuera fuerte, sino porque ya no me quedaban lágrimas. Me levanté y caminé hacia los dibujos de Sophie, tocando las líneas rojas borrosas. Lo prometo, mi amor, susurré, con la voz quebrada. Seguiré viviendo por ti. No dejaré que desaparezcas. Esa pequeña promesa era lo único que me mantenía en pie. No sabía a dónde iría ni qué haría, pero sabía que no podía rendirme. No por mí, sino por Sophie. Por la pequeña luz que aún vivía en mí, aunque solo fuera un recuerdo. Volví al trabajo en el taller, pero ya no era el Logan que solía ser. Trabajaba como una máquina, manos girando llaves, ojos fijos en los motores, pero la mente divagaba. Perdí la noción del tiempo, a veces olvidando comer. Jake, mi compañero y amigo, a menudo me daba un sándwich barato o un café frío, diciendo, «Tienes que comer algo, Logan. Si no, te desplomas». Asentía, metiendo la comida en mi boca, pero no podía saborearla. Todo estaba apagado, como si el mundo hubiera perdido su color desde que Sophie se fue. Mis compañeros notaron el cambio en mí. Me miraban más callados que antes. Mis ojos hundidos y el rostro demacrado me delataban. Jake intentó preguntar varias veces, con voz llena de preocupación. «¿Estás bien, Logan? Dime algo, hombre». Solo sacudía la cabeza, forzando una sonrisa. «Estoy bien, solo cansado». Pero no estaba bien. Ellos lo sabían, y yo sabía que querían ayudar, pero nadie se atrevía a preguntar más. Tal vez veían el dolor en mis ojos, un dolor que no podía ocultar, por más que lo intentara. Por las noches, cuando las luces del taller se apagaban, me sentaba solo en el pequeño garaje del patio trasero. El espacio vacío donde antes estaba estacionada mi vieja camioneta ahora solo era un parche de concreto manchado de aceite. Me senté allí, mirando la oscuridad, recordando las noches lluviosas en las que llevaba a Sophie al auto, conduciendo y rezando para que llegara bien. El débil olor a gasolina todavía flotaba en el aire, mezclándose con el frío cortante del invierno. Me preguntaba si hubiera sido más rápido, más fuerte. ¿Sophie seguiría aquí? Pero ninguna respuesta llegó. Solo el viento frío silbando a través de las grietas de la puerta, como recordándome que todo había terminado. A veces encendía la vieja radio del garaje, la que Sophie solía tocar cuando era pequeña. Por su parlante chisporroteante, su voz cobraba vida, cantando una tonada infantil, distorsionada pero clara. «Escucha cómo canto, papá», decía, riendo mientras yo fingía aplaudir. Esa canción era la única prueba de que había existido, de que había sido mi pequeña luz. Me sentaba en silencio, dejando que el sonido llenara el frío vacío, como si apagar la radio hiciera que Sophie desapareciera para siempre. Pensé en dejar Fort Collins, empezar de nuevo en un lugar donde no hubiera recuerdos de Sophie, de Grace, de esos días dolorosos. Imaginé comenzar en un estado desconocido, donde nadie supiera quién era. Pero cada vez que empezaba a empacar, me detenía. Cada calle de Fort Collins, cada cafetería, cada gasolinera por donde había pasado, tenía huellas de Sophie. La tienda de comida rápida donde trabajaba Grace, la esquina donde Sophie señalaba los autos rojos, el hospital donde rogué por su vida. Todo formaba parte de ella. Si me iba, temía que su memoria se desvaneciera como nieve al sol. Y no podía soportarlo. Mis finanzas se estaban agotando. Tras el funeral, había vendido casi todo en el apartamento, la vieja mesa de la cocina, el sillón que Grace amaba, incluso la cama que solíamos compartir. Pero el dinero apenas cubría la renta y algunas facturas médicas que quedaban pendientes. Tuve que reducir los turnos nocturnos en el otro taller porque mi cuerpo ya no aguantaba más. Algunas noches tosía sin control, con el pecho dolorido por el frío y el agotamiento. Tomaba café para mantenerme despierto, pero a veces mis manos temblaban tanto que no podía sostener una llave inglesa. Sabía que me estaba quebrando. Pero aún así me levantaba cada mañana, agarraba mi caja de herramientas y salía. El trabajo era lo único que me mantenía en pie, la única manera de no enfrentar el vacío que llevaba dentro. Cada mañana, antes de trabajar,
me detenía frente al dibujo de Sophie pegado en la pared. Colocaba mi mano sobre él, sintiendo el papel áspero bajo mis dedos callosos. «Sigo aquí, cariño», susurraba. «Seguiré viviendo por los dos». Esa promesa era la pequeña llama que me mantenía en pie, aunque a veces no supiera exactamente para qué estaba viviendo. Los días pasaban y yo vivía como una sombra, atrapado en un ciclo de trabajo y noches solitarias. Una vez, Jaque me arrastró a tomar una cerveza, intentando que hablara. «Logan, no puedes seguir así», dijo, con la voz baja. «Sophie no querría verte de esta manera». Lo miré, queriendo decirle que no conocía otra forma, que Sophie era la única razón por la que había vivido. Pero solo asentí, tomé un sorbo de cerveza y regresé a mi frío apartamento. Fort Collins se adentraba en la primavera, pero el frío del invierno todavía persistía en el aire. Una tarde gris, caía una llovizna ligera, cubriendo el garaje con una fina capa de humedad. Estaba afuera, la chaqueta de trabajo empapada de sudor y aceite, sujetando una llave inglesa mientras forcejeaba con el motor de un viejo camión que rugía como si fuera a explotar. El golpeteo constante de la lluvia se mezclaba con el metal, creando un sonido monótono, como el ritmo de mi vida ahora, repetitivo, sin propósito. De repente, un chirrido agudo de frenos cortó el aire. Neumáticos derrapando sobre el pavimento mojado, y levanté la vista para ver un Porsche negro elegante detenerse bruscamente junto a la acera. Humo blanco salía del capó, cargando el olor acre de metal quemado. Dejé la llave, me limpié las manos en la chaqueta y me acerqué. Una joven salió del auto, elegante pero desconcertada. Llevaba un abrigo largo de lana, ahora húmedo por la lluvia, y sus tacones estaban cubiertos de barro rojo. Dudaba frente al capó, las manos temblorosas, claramente sin saber qué hacer. «Déjame ayudarte», dije, mi voz baja pero clara. Ella levantó la mirada, sorprendida, pero luego asintió y se hizo a un lado. «No te preocupes, revisaré qué pasa», la tranquilicé. En minutos, identifiqué el problema. Una falla grave en el sistema de frenos, con las pastillas casi desgastadas. Si hubiera conducido unos kilómetros más, el auto podría haber perdido el control por completo. Negué con la cabeza, pensando en la suerte que tuvo de detenerse a tiempo. La guié para que entrara el auto al garaje, luego rebusqué en el almacén un juego de pastillas usadas que había guardado. No eran de la mejor calidad, pero mantendrían el auto seguro hasta que pudiera llegar a un centro especializado. Trabajé rápido, manos moviéndose con precisión mientras revisaba aceite y llantas. Cuando terminé, me limpié las manos y me puse de pie. «Está listo», le dije. «Pero llévalo cuanto antes a un especialista en Porsche». Ella me miraba, aún un poco temblorosa. «Gracias», dijo, con voz suave pero sincera. «¿Cuánto te debo?» Negué con la cabeza y esbocé una leve sonrisa. «Nada. Solo mantente segura». Pareció sorprendida, como si no pudiera creer que un mecánico sucio trabajara gratis. Pero yo solo quería volver a mis tareas y escapar un momento del mundo. Sacó una tarjeta de presentación y me la dio. «Soy Charlotte Brooks», dijo, con voz más firme. «Si alguna vez quieres trabajar en un lugar donde aprecien tus habilidades, llámame». Guardé la tarjeta en mi chaqueta sin darle demasiada importancia. «Gracias», dije, y regresé al camión que esperaba. Pero al irse, sentí algo desconocido surgir dentro de mí, un destello de luz en la oscuridad de mi vida. 3 días después, Charlotte regresó. Yo estaba debajo de un Ford, manos manchadas de aceite, cuando escuché el golpeteo de tacones sobre el concreto. Salí y la vi allí, aún con su abrigo de lana, pero sonriendo esta vez. «El Porsche funcionó perfecto», dijo, con ojos brillantes. Lo llevé a un centro de servicio y me dijeron: «Hiciste un trabajo increíble. Esas pastillas viejas me salvaron de un desastre». Asentí, sin saber qué decir más que: «Me alegra escucharlo». Pero Charlotte no se detuvo allí. Observó el garaje deteriorado, con paredes descascaradas y herramientas desordenadas, y luego me miró directamente. «Logan, ¿alguna vez pensaste en trabajar en algo más grande?», preguntó.
La compañía de mi padre, Brooks Automotive Group, busca a alguien con tus habilidades. Buen salario, ambiente profesional. Te lo mereces. Me quedé paralizado. Su oferta era como un soplo de aire fresco en mi vida asfixiante. Miré el garaje donde había derramado años de sudor, donde los recuerdos de Sophie todavía permanecían. Días en los que la había llevado allí, dejándola jugar con herramientas y reír. Lo pensaré, dije, con voz baja. Charlotte asintió, dándome una sonrisa suave, y se fue. Pero la tarjeta en mi bolsillo de repente se sintió pesada, como si contuviera una posibilidad que no me había atrevido a considerar. Esa noche, el apartamento estaba tan frío y silencioso como siempre. Me senté en el sofá, los ojos cansados, pero por primera vez un poco más brillantes. Sostuve la tarjeta de Charlotte, los dedos trazando las letras en relieve. Pensé en Sophie, en su sonrisa, en cómo siempre quiso que fuera fuerte. Tal vez querrías que lo intentara, ¿verdad? Susurré, como si Sophie estuviera escuchando. Tomé el teléfono, la mano temblando, y marqué el número de Charlotte. Sonó un par de veces antes de que su voz llegara, ligera pero enérgica. «Hola, ¿quién habla? Soy Logan», dije. Hubo una breve pausa, luego su voz se iluminó. «Logan, esperaba que llamaras», respiré hondo y dije, «quiero intentar el trabajo en Brooks Automotive Group. Quiero hacerlo». Charlotte rió, su voz cálida por teléfono. «Genial. Mañana ven a nuestra sede en Denver. Te estaré esperando». Colgué, sintiendo que acababa de cruzar una puerta sin saber a dónde conducía. Miré el dibujo de Sophie, su línea roja desvaída todavía vibrante en mis ojos. «Lo lograré, cariño», susurré. «Por ti, lo intentaré». Al día siguiente conduje a Denver, el corazón pesado, pero con un destello de esperanza. La sede de Brooks Automotive Group se alzaba en las afueras de la ciudad, un edificio moderno con ventanas de vidrio relucientes y un gran logo en la entrada. Charlotte me recibió en el vestíbulo, su sonrisa confiada intacta. «Bienvenido, Logan», dijo, llevándome a una oficina espaciosa. Me presentó al director técnico, un hombre de mediana edad con mirada aguda. «Muéstranos lo que sabes hacer», dijo. Asentí y entré al taller, donde filas de autos de lujo brillaban. El familiar olor a aceite y metal me calmó. Me indicaron un BMW con un problema de motor que había desconcertado a otros técnicos. Me puse a trabajar, escuchando el motor, oliendo el combustible quemado, sintiendo cada vibración. En minutos, detecté un fallo sutil en el sistema de encendido, un detalle que alguien había pasado por alto. Lo arreglé, mis manos moviéndose con rapidez como siempre lo habían hecho. Cuando el motor rugió suavemente, el director técnico asintió, sorprendido. «Bien hecho, Carter», dijo. «Bienvenido al equipo». Desde mis primeros días en Brooks Automotive Group trabajé como si fuera mi última oportunidad. No tenía títulos elegantes, pero había vivido manos crueles y un corazón que me recordaba vivir según la promesa que le hice a Sophie. Diagnostiqué problemas solo con escucharlos, reparé autos de lujo con precisión que ningún ingeniero del equipo igualaba. Mis colegas comenzaron a mirarme diferente. No con lástima como en Fort Collins, sino con respeto. Un joven llamado Mike, nuevo en el oficio, me preguntó: «Logan, ¿cómo sabes exactamente qué falla solo escuchando?» Sonreí, negando con la cabeza. «Hazlo el tiempo suficiente y lo aprenderás». Pero dentro de mí sabía que no era solo experiencia. Era cómo me mantenía vivo. Cómo mantenía a Sophie viva en cada zumbido de motor. Charlotte visitaba con frecuencia el taller para supervisar operaciones y entrenar al personal. Vestía trajes impecables, el cabello recogido, pero sus ojos siempre cálidos cuando se encontraban con los míos. Poco a poco comprendí que no era solo quien me consiguió el trabajo, veía algo en mí que había olvidado. Un día, durante la pausa de almuerzo, me llamó junto a la máquina de café, entregándome una taza caliente. «Lo estás haciendo muy bien, Logan», dijo suavemente. «Pero, ¿alguna vez has pensado en darte una oportunidad de vivir de verdad?» La miré,
sin saber cómo responder. ¿Vivir de verdad? Pregunté. Había olvidado cómo se sentía desde la muerte de Sophie. Mientras hablábamos, entendí que Charlotte era diferente, inteligente, fuerte, pero profundamente genuina. Una tarde, revisando un lote nuevo de piezas juntas, preguntó de repente: ¿Tienes familia, Logan? La pregunta rozó mi corazón como un cuchillo. Le hablé de Sophie, de cómo la llevaba bajo la lluvia, de cómo se me escapó. No mencioné a Grace ni a mis padres, pero Charlotte escuchó, con ojos suaves y sin juzgar. «Eres más fuerte de lo que crees», dijo, colocando su mano en mi hombro. Por primera vez en años, sentí que alguien realmente me veía. No como mecánico, ni como padre fallido, sino como Logan, persona. Nuestra conexión creció a través de pequeños momentos. Conversaciones junto a la cafetera, miradas mientras trabajábamos, sonrisas que no me había dado cuenta de que empezaba a devolver. Meses después, Charlotte me invitó a cenar. «Solo una comida, Logan», dijo con sonrisa juguetona. «No me hagas rogar». Acepté. Esa noche, en un pequeño restaurante de Denver bajo luces doradas, sentí mi corazón latir de nuevo, aunque débilmente. Nuestra relación comenzó silenciosa, pero sincera. Charlotte trajo un aire nuevo a mi vida sombría. Comencé a reír más, a trabajar más duro, y por primera vez sentí que tenía un motivo para intentar. No solo por Sophie, sino por mí mismo. Mis colegas notaron el cambio. Mike bromeaba: «Logan, te ves más vivo estos días. ¿Tienes algún secreto?» Solo sonreí, negando con la cabeza. Pero dentro sabía que Charlotte era la luz que no esperaba encontrar. No tenía idea de que yo estaba detrás del acuerdo. Al final, cuando llegó el aviso final del banco, Harold apretó los dientes y firmó el contrato. No sentí triunfo, solo una extraña sensación de frialdad. Esto no era una victoria, era el cierre de un capítulo doloroso y yo quería ser quien lo cerrara. La firma se realizó en la amplia sala de conferencias de Brooks Automotive Group. Las luces fluorescentes reflejaban el logo de Carter Automotive Supply en la pantalla, brillante pero frío, como un adiós. Mi familia, Harold, Marta y Jonathan, esperaba al otro lado de la mesa, sus rostros tensos. Harold intentaba mantener la dignidad, pero sus manos temblaban sobre la mesa. Marta estaba a su lado, con los ojos rojos, y Jonathan bajaba la cabeza, con la mirada perdida y casi infantil. Cuando la puerta de la sala se abrió, entré yo, con el traje negro que Charlotte había elegido para mí. El silencio cayó de inmediato. Marta se congeló, aferrando la silla como si fuera a caerse. Jonathan se levantó de golpe, tartamudeando: «Logan, tú», pero luego se quedó sin palabras. Harold me miró rígido, tratando de mantener la compostura, pero sus ojos se abrieron con sorpresa y amargura. No dije nada, solo asentí en saludo y me senté frente a ellos. La secretaria colocó el contrato frente a mí. El rasgueo del bolígrafo sobre el papel sonó agudo, como la última nota del orgullo de la familia Carter. Firmé mi nombre, Logan Carter. Cada trazo, deliberado y sin vacilar. Harold inclinó la cabeza, incapaz de mirarme. Las lágrimas de Marta caían mientras sus hombros temblaban, y Jonathan permanecía inmóvil, con los ojos llenos de miedo y vergüenza. No miré a ninguno de ellos. Me dirigí a la secretaria y susurré: «Finalice el papeleo». Al salir de la sala de conferencias, una ligera llovizna caía sobre Denver. Me detuve bajo el toldo, abriendo la palma para recibir las gotas, y saqué una vieja tarjeta de Carter Automotive Supply que había guardado desde mis días en Bozeman. La tinta estaba corrida por la lluvia, el logo desvaneciéndose como el imperio de mi padre. Sabía que el juego de poder había terminado, su destino estaba en mis manos, el sol que alguna vez habían despreciado. Charlotte me esperaba en el vestíbulo, sus ojos gentiles pero preocupados. «¿Estás bien?», preguntó, tomando mi mano. Asentí, esbozando una leve sonrisa. «Estoy bien, solo cerrando un viejo capítulo». Ella apretó mi mano con fuerza, sin decir nada más,
como si entendiera que algunos dolores debía cargarlos uno solo. Han pasado años desde que firmé el contrato para adquirir Carter Automotive Supply, y mi vida se ha transformado por completo. Me casé con Charlotte y vivimos en una tranquila casa suburbana cerca de Denver, donde los arces se tiñen de rojo cada otoño y los pequeños caminos llevan a amplios campos de hierba. La casa no es lujosa, pero es cálida, con una chimenea crepitante en invierno y el sonido de Ellie, nuestro hijo de 3 años, riendo por toda la casa. Ellie tiene ojos brillantes, igual que Sophie. Cada vez que lo veo correr y jugar, es como si viera la pequeña luz de mi hija, vibrante y viva. La vida ahora está llena de pequeñas alegrías que pensé nunca volvería a tener. Las mañanas comienzan con el aroma del café que Charlotte prepara, tarareando alguna vieja melodía en la cocina. Las noches se llenan de juegos con Ellie, apilando bloques de madera o leyendo cuentos, su risa disipando mi cansancio. Pero en los momentos de quietud, cuando Ellie duerme y Charlotte lee junto al fuego, pienso en Sophie. Su voz clara, su sonrisa radiante, sus dibujos garabateados, viven en mí, sin desvanecerse nunca. Ya no guardo rencor ni ira, solo un suave anhelo, como la brisa sobre un campo. Mientras mi vida se iluminó, mi antigua familia, mis padres y Jonathan, cayó en la oscuridad. Tras vender Carter Automotive Supply, perdieron el orgullo que antes lo sostenía. Su mansión en Denver se vendió para pagar deudas, y se mudaron a una pequeña casa alquilada en los suburbios. Harold, mi padre, quien alguna vez declaró, «Esta familia no necesita a nadie», colapsó en su oficina una semana después de enterarse de que yo estaba detrás de la adquisición. Los médicos dijeron que fue un derrame causado por el estrés y la presión arterial elevada. Sobrevivió, pero quedó paralizado del lado izquierdo, su habla es dificultosa y su capacidad de trabajar desapareció. Marta, mi madre, tuvo que contratar un fisioterapeuta, con un costo de más de $10,000 al mes. Sus finanzas se drenaron rápidamente, como agua entre los dedos. Jonathan, mi hermano, el heredero prometedor que mis padres alguna vez alabaron, ahora se debate en la deuda y el fracaso. Quien nunca se preocupó por el dinero trabaja en empleos ocasionales en una tienda de repuestos para sobrevivir. Su esposa, cansada de la pobreza, se fue con su hijo pequeño, dejándolo en un alquiler diminuto con nuestros padres enfermos. Una tarde de otoño, mientras las hojas rojas de los arces cubrían nuestro jardín y yo jugaba con Ellie, Charlotte entró con voz suave. «Logan, hay alguien que quiere verte». Al mirar hacia la puerta, vi a mi madre, frágil y canosa, con el cabello más blanco de lo que recordaba. Parecía envejecida, con los ojos rojos y las manos temblorosas sosteniendo un bolso viejo. Me levanté, le dije a Ellie que entrara con su mamá y salí a enfrentarla. «Logan», dijo, con voz entrecortada, «lo siento. Sé que estábamos equivocados. Terriblemente equivocados. Tu padre está muy enfermo. No nos queda nada. Por favor, Logan, ayúdanos. Solo $50,000 para su tratamiento». La miré, a la mujer que nos dio la espalda cuando supliqué por la vida de Sophie. Sus ojos ahora solo reflejaban agotamiento y arrepentimiento. No sentí ira, solo un frío silencio. Entré y saqué el pequeño diario que había guardado durante los años cuidando a Sophie. Sus páginas manchadas de tinta borrosa registraban cada factura del hospital, cada noche sin dormir a su lado, cada oración sin respuesta. Se lo entregué y dije suavemente, «Ya le di a papá el regalo más valioso para entender el dolor que otros han sufrido». Marta tomó el diario, lo abrió y sus lágrimas cayeron, emborronando las palabras. Lo leyó en silencio, con los hombros temblando, como si cada palabra fuera un cuchillo. Yo me quedé allí, sin decir nada más. Cuando levantó la mirada, suplicando algo, solo negué con la cabeza. «Vete a casa, mamá», dije. «No puedo ayudar». Después de eso, corté silenciosamente todo vínculo con mi antigua familia. Ya no albergaba odio ni buscaba venganza. El pasado los había castigado de la manera más cruel, obligándolos a vivir con la tardía comprensión de lo que hicieron. Yo elegí avanzar, no para demostrarles nada, sino para vivir por mí, por Charlotte, por Ellie y por Sophie. Cada año,
En el aniversario de la muerte de Sophie, Charlotte, Ellie y yo visitamos su tumba. El pequeño cementerio de Fort Collins sigue siendo un lugar tranquilo, con hileras de árboles desnudos y una suave brisa. Ellie, con ojos tan brillantes como los de su madre, coloca un pequeño girasol sobre su lápida y pregunta inocente: «Papá, ¿ella puede vernos?». Me arrodillo, alizo su cabello y sonrío. «Sí, campeón. Siempre nos está viendo». Mi historia no es solo un viaje para reclamar justicia del pasado. Es la prueba de que el dolor, si aprendes a abrazarlo y transformarlo, puede convertirse en tu mayor fuerza. Perdí todo: a Sophie, a Grace, mi confianza en la familia. Pero no me perdí a mí mismo. En mis días más oscuros, sentado solo en un garaje frío, escuchando la voz distorsionada de Sophie en un viejo radio, elegí levantarme. No porque fuera fuerte, sino porque no quería que Sophie se convirtiera en un recuerdo que se desvaneciera. Quería que viviera en la manera en que vivo, en la forma en que amo. He aprendido que perdonar no significa olvidar, sino dejar de permitir que el dolor controle tu vida. Cuando le entregué ese diario a mi madre, cuando me negué a ayudar a mi antigua familia, no fue venganza. Era mi manera de decirles, y decirme a mí mismo, que había seguido adelante. Ellos, con su orgullo y frialdad, se habían encerrado en una jaula de arrepentimiento. No necesitaba hacer nada más. La vida ya lo había hecho por mí. Al mirar atrás, mi viaje se siente como aquella vieja máquina que solía reparar, rota, oxidada, aparentemente irreparable. Pero con paciencia y esfuerzo podía arrancar de nuevo, más suave que nunca. No tenía una educación prestigiosa ni una familia que me respaldara, pero tenía mis manos, mi corazón y una promesa a Sophie. Eso era todo lo que necesitaba para reconstruir mi vida. Si me preguntas la mayor lección de esos años, diría que el verdadero valor de una persona no reside en su origen ni en sus posesiones, sino en cómo enfrenta la adversidad. Cuando el mundo te da la espalda, cuando todas las puertas se cierran, usa tus propias manos para abrir otra. Lo hice no porque fuera excepcional, sino porque no me rendí. Y a veces, el milagro no viene de nadie más, sino de tu propia persistencia. Charlotte y Ellie son prueba de que la luz existe, incluso en los días más oscuros. Charlotte, con su sonrisa dulce e inquebrantable confianza, me sacó de las sombras. Ellie, con su risa clara y ojos brillantes, me recuerda que la vida siempre ofrece nuevos comienzos. Pero Sophie, mi pequeña luz, me enseñó a levantarme, a amar, a perdonar. Ya no está aquí, pero nunca se ha ido del todo. Si alguna vez estás en la oscuridad, como yo lo estuve, recuerda, la luz nunca se apaga. Puede ser tenue, distante, pero siempre está ahí, esperando a que tengas la paciencia suficiente para alcanzarla. No temas al dolor, deja que se convierta en combustible, como hice yo. Y si has sido herido por la familia, por los más cercanos, por pérdidas irreparables, no busques venganza con odio. Responde con una vida mejor. Porque cuando te mantienes firme, cuando vives bien, esa es la respuesta más poderosa de todas. Miro a Charlotte y a Ellie junto a la tumba, el viento despeinando el cabello de Ellie. Charlotte sonríe, sus ojos diciendo, todo estará bien. Me arrodillo, coloco mi mano sobre la inscripción, Sophie Carter, la pequeña luz de papá, y susurro, gracias, cariño, por darme fuerza. El viento trae el aroma de la hierba seca, y siento a Sophie sonriendo en algún lugar bajo la luz tenue del sol. Nos alejamos del cementerio, de la mano, caminando hacia el auto que nos espera. Los Rockies al fondo se tiñen de naranja, como una promesa de que mañana volverá a amanecer. Aprieto la mano de Charlotte, abrazo a Ellie y seguimos caminando. La vida, después de todo, no se trata de lo que pierdes, sino de lo que eliges construir a partir de las cenizas.